Un productor de Hollywood vuela desde Los Ángeles con 50 millones de dólares para comprar las películas de Pedro Almodóvar. Le propone convertir Todo sobre mi madre en comedia con Meryl Streep y crear un parque temático llamado Almodóvar Land. Lo que no sabe es que Pedro ha investigado su pasado, y lo que descubre va a destruir su carrera para siempre. La limusina negra se deslizaba por las calles de Madrid como una serpiente brillante. Dentro, Richard Steinberg ajustaba su Rolex de oro mientras repasaba mentalmente los números. 40 años produciendo éxitos en Hollywood. 3 Oscar. Un imperio de 800 millones de dólares. Y ahora, finalmente, iba a arreglar el problema del cine español. Driver, ¿cuánto falta?, preguntó en su inglés nasal de Beverly Hills. 5 minutos, señor, respondió el conductor en un español que Richard no se molestó en entender. El productor sonrió mientras observaba las calles de Madrid. Todo tan pintoresco, tan pequeño, tan mejorable. Su BlackBerry vibró con un mensaje de su socio en Los Ángeles. ¿Ya convenciste al español? Los inversores están ansiosos. Richard tecleó rápidamente. Cerramos en 1 hora. Este tipo va a firmar antes de que entienda lo que le está pasando. Su asistente, una rubia californiana llamada Madison, revisaba su tablet. Señor Steinberg, el señor Almodóvar lo espera en su oficina a las 3. Tenemos reunión con el distribuidor español a las 5, y cena con los ejecutivos de Telecinco a las 8. También llamó su exesposa preguntando por la pensión de Ashley. Dile que después de este deal, Ashley podrá ir a Harvard 2 veces. Richard se acomodó la corbata Hermès. Para las 5 ya habremos cerrado el trato más rentable de la historia del cine español. Madison frunció el ceño mientras leía sus notas. ¿Está seguro de que entenderá inglés? He leído que es muy particular. Sus películas son extrañas. Una trata de mujeres que hablan mucho, otra de un hombre que secuestra a una actriz. Richard soltó una carcajada que resonó en la limusina. Cariño, cuando ve los números que le voy a enseñar, hasta un sordomudo entendería. Además, se inclinó hacia ella con aire conspirador. He investigado a este Almodóvar. Hace películas raras sobre mujeres que lloran y homosexuales que sufren. Es un nicho. Un nicho pequeño y limitado. ¿Y usted qué propone? Expansión global, baby. Richard extendió los brazos teatralmente. Vamos a tomar sus historias íntimas y las vamos a convertir en blockbusters universales. Imagínate, Todo sobre mi madre, pero con Scarlett Johansson y sin tanto drama. Hable con ella, pero en inglés y con final feliz. Volver, pero que Penélope Cruz hable en inglés desde el principio. Madison tomaba notas frenéticamente. ¿Y cree que aceptará? ¿Bromeas? Richard se ajustó los gemelos de platino. Este hombre lleva 40 años haciendo películas para 3 gatos. Le voy a ofrecer el dinero que jamás soñó tener. Va a firmar tan rápido que vamos a necesitar una ambulancia para reanimarlo. La limusina se detuvo frente a un edificio modesto en el barrio de Malasaña. Richard observó la fachada con desprecio evidente. ¿Aquí trabaja?, preguntó incrédulo. Yo pensé que tendría oficinas en, no sé, algún sitio más impresionante. En Hollywood hasta mi dentista tiene mejor oficina. Madison consultó su tablet. Según Google Maps, sí señor. Es El Deseo, su productora. Dice aquí que ha producido más de 20 películas premiadas internacionalmente. ¿Premiadas por quién? ¿Por la Asociación de Directores Deprimidos Europeos? Richard se bajó ajustándose el traje de $3.000. Mira, cariño, los premios no pagan hipotecas, los taquillazos sí. Las miradas de los transeúntes lo siguieron. Era obvio que no pertenecía a ese lugar. Su traje brillaba como un faro en medio de la tarde madrileña. Al entrar, la recepcionista, una mujer de unos 50 años con pelo corto y gafas de diseño, lo miró de arriba abajo. Había algo en su expresión que Richard no supo interpretar. ¿Richard Steinberg?, preguntó en perfecto inglés con acento británico. Él mismo. Espero que Pedro esté listo para cambiar su vida. Y la de todos ustedes. De paso. La mujer sonrió de una manera extraña. Como si supiera algo que él no sabía. Como si estuviera viendo a un hombre caminando hacia su propia ejecución. Pase, por favor. El señor Almodóvar lo espera. Lleva esperando esta reunión mucho tiempo. Richard siguió a la recepcionista por un pasillo decorado con pósters de todas las películas de Almodóvar. Mujeres al borde de un ataque de nervios,
La ley del deseo, Dolor y gloria, Madres paralelas, decenas de carteles con premios, menciones, galardones de festivales que Richard no reconocía. ¡Qué nostálgico!, murmuró Richard mientras caminaba. Pronto esto será historia. Todo esto irá a un museo mientras facturamos billones con las versiones que importan. Se detuvo frente a un póster de Todo sobre mi madre y frunció el ceño. ¿Por qué todas sus actrices parecen estar llorando? En mis películas todo el mundo sonríe. La gente quiere escapar de sus problemas, no sumergirse en más drama. La recepcionista no respondió, pero su sonrisa se amplió. La puerta se abrió y allí estaba él. Pedro Almodóvar. Más bajo de lo que Richard esperaba, pero con una presencia que llenaba la habitación. Cabello blanco perfectamente peinado, gafas de diseño, camisa colorida que en Los Ángeles habría sido considerada demasiado europea, y una sonrisa que podría significar cualquier cosa. Mr. Steinberg, ¿verdad?, dijo Pedro en un inglés con acento español que a Richard le pareció encantadoramente pintoresco. Siéntese, por favor. Carmen, ¿podrías traernos café? Oh, no. Richard levantó la mano. No bebo café después de las 12. Malo para la productividad. Además, el café español es demasiado fuerte para mi estómago. ¿Tienen Coca-Cola Light? Pedro intercambió una mirada rápida con Carmen, que salió cerrando la puerta. Richard se acomodó en una silla frente al escritorio de Pedro, notando los premios, las fotos con actrices famosas, los guiones apilados. Todo muy artístico. Muy poco comercial. Pedro, puedo llamarte Pedro, ¿verdad? Comenzó Richard sin esperar respuesta. Déjame ir directo al grano. He venido desde Los Ángeles porque creo que estás desperdiciando tu talento de una manera criminal. Pedro levantó una ceja, pero su sonrisa no cambió. ¿Así? ¿En qué sentido, Mr. Steinberg? Llámame Richard. Mira, tus películas son interesantes. Muy europeas, muy específicas. Muy nicho. Pero el mercado global es mucho más grande. ¿Sabes cuánto recaudó la última película de Marvel? No tengo la menor idea, respondió Pedro, sirviéndose un café de una cafetera italiana que parecía una obra de arte. ¿Debería saberlo? 2.000 millones de dólares. Pedro. 2.000 millones. Richard se inclinó hacia adelante como si estuviera compartiendo un secreto del universo. ¿Sabes cuánto recaudó tu última película? Pedro tomó un sorbo de café lentamente, como si saboreara cada gota. ¿Madres paralelas? Fue muy bien recibida por la crítica internacional. Ganó la Copa Volpi en Venecia. 30 millones mundiales. Lo interrumpió Richard. 30 millones. Mi última película recaudó más que eso solo en el primer fin de semana en Estados Unidos. ¿Ves el problema? Pedro dejó la taza en el platillo y juntó las manos. Sus ojos estudiaban a Richard con una intensidad que comenzó a poner nervioso al productor. Continúa, Richard. Me interesa mucho tu perspectiva americana. Richard sonrió. Era más fácil de lo que pensaba. Este hombre claramente estaba deslumbrado por su éxito. Necesitas Cal, Pedro. Necesitas Rich. Necesitas Market Penetration. Tus historias son buenas, tienen corazón, pero están limitadas por... Hizo una pausa diplomática, el contexto cultural español. Son demasiado locales, demasiado específicas. ¿Y cuál sería tu solución, Richard? Richard sacó su tablet última generación y comenzó a deslizar imágenes preparadas por su equipo de marketing. Adaptaciones americanas de tus mejores películas. Imagínate Volver protagonizada por Jennifer Lawrence. Todo sobre mi madre con Meryl Streep y Anne Hathaway. Hable con ella ambientada en un hospital de Nueva York, con Ryan Gosling y Emma Stone. El público americano va a enloquecer. Pedro dejó la taza en el platillo con un pequeño tintineo que resonó en el silencio. Muy interesante, Richard. Y eso no es todo. Richard estaba cada vez más emocionado, gesticulando como un evangelista. Podríamos crear una franquicia completa. El universo cinematográfico Almodóvar. Merchandising, parques temáticos, videojuegos, series de Netflix. Pedro se recostó en su silla de cuero. ¿Parques temáticos, Richard? Imagínate. Richard se puso de pie, caminando por la oficina como si ya fuera suya. Almodóvar Land en Orlando. Montañas rusas basadas en Atame, restaurantes temáticos de Volver, una casa embrujada inspirada en la piel que habito. Las posibilidades son literalmente infinitas.
Pedro se levantó también, caminando hacia una estantería llena de libros en español que Richard no podía leer. ¿Y qué papel jugaría yo en todo este universo? Consultor creativo ejecutivo. Richard prácticamente gritó. Recibirías crédito completo como base donde Original Vision of Pedro Almodóvar. Además, estoy autorizado por mi estudio a ofrecerte 50 millones de dólares por los derechos perpetuos de tu catálogo completo. El silencio llenó la oficina como una nube densa. Pedro tamborileó los dedos en una primera edición de García Lorca. 50 millones, murmuró, dándole la espalda a Richard. 50 millones de dólares americanos, confirmó Richard, sacando un contrato de su maletín. Más dinero del que has ganado en toda tu carrera junta. Puedes retirarte, comprar una isla, hacer lo que quieras. Pedro se giró lentamente. Su sonrisa había cambiado. Ahora había algo diferente en sus ojos. Algo que Richard no pudo identificar pero que le causó un pequeño escalofrío, como cuando camina por un cementerio de noche. Mr. Steinberg, ¿puedo preguntarte algo antes de continuar? Por supuesto, Pedro. Pregunta lo que quieras. ¿Has visto alguna de mis películas? Me refiero a verlas completas, de principio a fin. Richard vaciló por una fracción de segundo. Una fracción que Pedro notó. Claro que sí. Y Women on the Verge en Netflix hace unas semanas. Muy divertida. Pedro asintió lentamente, como un doctor confirmando un diagnóstico terminal. Ya veo. ¿Y qué te pareció la escena donde Pepa descubre la verdad sobre Iván en el contestador automático? Richard se rascó la cabeza. No tenía la menor idea de que estaba hablando Pedro, pero no podía admitirlo. No después de volar desde Los Ángeles para cerrar este trato. Muy emotiva. Muy bien dirigida. El trabajo de cámara fue excelente. Pedro regresó a su escritorio lentamente, como un gato acechando a su presa. Presionó un botón del intercomunicador. Carmen, ¿podrías cancelar todas mis reuniones de esta tarde? Creo que el señor Steinberg y yo vamos a tener una conversación muy educativa y muy larga. Richard sintió que algo había cambiado en la atmósfera de la oficina, pero su arrogancia y sus ganas de cerrar el trato no le permitían procesarlo completamente. Perfecto. Mientras más tiempo tengamos para cerrar esto, mejor. Mi jet privado no sale hasta las 9, así que tenemos toda la tarde. Pedro se sentó y juntó las manos, como un juez a punto de dictar sentencia. Como un director a punto de gritar acción, en la escena más importante de su vida. Oh, Mr. Steinberg. Creo que no entiende para nada lo que está a punto de suceder en esta oficina. Pedro abrió un cajón de su escritorio y extrajo una pequeña grabadora digital. La colocó sobre la mesa con la delicadeza de quien maneja una bomba. ¿Te importa si grabo nuestra conversación, Richard? Es para mi archivo personal. Me gusta documentar momentos especiales como este. Richard se encogió de hombros con arrogancia. Claro, sin problema. Será histórico cuando firmes el contrato. Mi abogado va a querer una copia para enmarcarla en la oficina. Pedro presionó el botón rojo. Un pequeño pitido llenó el silencio de la habitación. Perfecto. Ahora, Richard, antes de continuar con tu generosa oferta, me gustaría que conozcas un poco mejor mi trabajo. ¿Te parece justo? Richard consultó su Rolex de nuevo. Pedro, mira, no tenemos que perder tiempo con eso. Yo sé que eres talentoso, por eso estoy aquí pagando tu tiempo. Vamos directo al grano y firmemos esto. Insisto, interrumpió Pedro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carmen, ¿podrías preparar la sala de proyecciones pequeña? La voz de Carmen llegó por el intercomunicador. Ya está lista, Pedro. ¿Preparo también las otras cosas que me pediste? Sí. Por favor. Todo. Richard frunció el ceño. ¿Qué otras cosas? Sorpresas. Pedro se levantó. Me encantan las sorpresas. ¿A ti no? Caminaron por otro pasillo hasta una pequeña sala de proyecciones íntima. 8 butacas de cuero rojo, una pantalla de cine profesional, y en las paredes, decenas de premios internacionales que brillaban bajo las luces tenues. Siéntate aquí, Richard. Pedro señaló la butaca central. La mejor vista de la casa. Desde aquí puedes ver cada detalle. Richard se acomodó, notando que la butaca era increíblemente cómoda. Esta sala debe haber costado una fortuna. ¿Cuántas personas caben? Las suficientes. Pedro se sentó a su lado. ¿Sabes?
Esta sala la construí específicamente para mostrar mi trabajo a visitantes especiales como tú. Las luces se atenuaron y la pantalla se iluminó. Comenzó a reproducirse una escena de mujeres al borde de un ataque de nervios. Carmen Maura como Pepa, desesperada, escuchando el contestador automático donde su amante la abandona. Richard se removió incómodo en su asiento después de 2 minutos. Pedro, esto es muy artístico, pero mi tiempo realmente es oro. Tengo conference calls con Tokio a las 7. SHH. Pedro levantó un dedo. Escucha el diálogo. Cada palabra está calibrada quirúrgicamente. Carmen tardó 18 tomas en conseguir esa lágrima perfecta. En pantalla, Carmen Maura interpretaba la devastación de una mujer traicionada con una precisión que cortaba el aire. Sus lágrimas no eran de Hollywood, eran reales, viscerales, humanas. Cada gesto contaba una historia completa. Después de 10 minutos que se sintieron como una eternidad para Richard, Pedro pausó la película. ¿Qué te pareció, Richard? Sé muy específico. Muy intenso. Buena actuación. Pero mira, en mi versión, Pepa sería más optimista, menos llorona. El público americano no quiere ver mujeres sufriendo 2 horas, quiere ver mujeres empoderadas que superan obstáculos con una sonrisa y triunfan espectacularmente. Pedro asintió lentamente, como un psiquiatra tomando nota sobre un paciente interesante. Entiendo tu punto de vista. ¿Y cómo harías que Pepa fuera más optimista? Richard se entusiasmó, creyendo que Pedro estaba genuinamente interesado en su visión. Fácil, en lugar de deprimirse por el contestador, Pepa se da cuenta inmediatamente de que merece algo mejor. Llama a su mejor amiga, interpretada por, digamos, Amy Schumer para el Comic Relief, y juntas planean una venganza divertida pero no cruel. Al final, Pepa encuentra un amor mejor, más joven y más rico. Happy ending garantizado. Fascinante, murmuró Pedro. ¿Y el trasfondo político de la película? ¿El contexto histórico? Richard lo miró completamente confundido. ¿Trasfondo político? ¿Qué trasfondo político? Pedro se inclinó hacia él como un profesor explicando algo a un niño particularmente lento. La dictadura de Franco acababa de terminar cuando hice esta película, Richard. Las mujeres españolas estaban encontrando su voz después de 40 años de represión brutal. Pepa representa la libertad femenina emergente en una sociedad machista que se resistía al cambio. Pedro, Pedro, Pedro. Richard agitó las manos como espantando moscas. Eso es exactamente el problema que yo puedo solucionar. Demasiado contexto local. Demasiada historia aburrida. El público global no necesita una lección de historia española del siglo XX. Necesita entretenimiento puro, escapismo, diversión. Pedro cambió de película sin decir palabra. Ahora era todo sobre mi madre. Cecilia Roth llorando sobre el cuerpo de su hijo muerto en una escena que partía el alma. Esta escena siempre me emociona hasta las lágrimas, dijo Pedro. Cecilia canalizó su propio dolor de madre para interpretarla. Perdió un hijo años antes. Richard consultó su reloj otra vez y suspiró audiblemente. Mira, es muy emotiva y estoy seguro de que significa mucho para ti, pero es demasiado deprimente para el mercado masivo. En mi versión, el hijo no muere. Queda en coma después del accidente, y toda la película sería sobre la madre luchando heroicamente por despertarlo. Final feliz. El hijo despierta en el último minuto y se convierte en doctor para salvar otras vidas. Inspiracional. ¿Y las travestis, Richard? ¿Las qué? Los personajes transgénero. Son centrales en la historia. Representan la fluidez del amor, la identidad más allá de los géneros binarios. Richard se rascó la cabeza, claramente incómodo. Ah, sí, esos personajes. Mira, entiendo que quiera ser inclusivo y todo eso, pero para el mercado masivo americano, tal vez podríamos cambiarlos por personajes más mainstream, más universales. Pedro pausó la película. Se giró lentamente hacia Richard con la precisión de un francotirador. ¿Más universales, Richard? Define eso para mí. No me malinterpretes. Richard levantó las manos defensivamente. No tengo absolutamente nada personal contra esa gente. Pero estadísticamente, objetivamente, las películas con temas LGBT recaudan significativamente menos en ciertos mercados clave. China, Medio Oriente, el sur de Estados Unidos, Rusia. Ya veo. Pedro se recostó en su butaca. ¿Y qué harías con la ley del deseo? ¿Cuál es esa?
No la tengo en mis notas. La que trata sobre un director de cine homosexual que tiene una relación apasionada con un joven actor. Muy autobiográfica. Richard sonrió con lo que creía era pura diplomacia comercial. Perfecta para adaptar. Cambiamos al protagonista por una directora lesbiana interpretada por Charlize Theron. Más comercial, más vendible, más empowering. O mejor aún, una directora heterosexual que se enamora perdidamente de su actor protagonista. Rom-com pura con drama. Sandra Bullock y Ryan Reynolds. Pedro presionó otro botón. La pantalla se llenó con una escena de Hable con ella. Dos hombres cuidando a mujeres en coma, una amistad íntima y extraordinariamente compleja. Esta es mi obra más personal, dijo Pedro suavemente. Habla sobre la comunicación imposible, la soledad masculina, el amor no correspondido, la muerte. Perfecto para Hollywood. Richard se animó como si hubiera encontrado oro. Ryan Gosling y Chris Evans como protagonistas. Pero en lugar de mujeres en coma, que es super depressing, hacemos que sean doctores compitiendo por el amor de la misma enfermera. Emma Stone podría ser perfecta. Triángulo amoroso, competencia masculina, final romántico. Pedro detuvo la proyección abruptamente. Las luces se encendieron gradualmente. Cuando se giró hacia Richard, sus ojos tenían una frialdad que el productor nunca había visto en ningún ser humano. Richard, ¿puedo preguntarte algo muy directo? Claro, Pedro. Pregunta lo que quieras, soy un libro abierto. ¿Realmente, honestamente, crees que has entendido una sola película mía? ¿Una sola escena? ¿Un solo personaje? Richard se removió incómodo, sintiendo que el aire de la sala se había vuelto denso. Bueno, yo he captado la esencia universal. Los temas humanos, el potencial comercial inexplotado. ¿Has notado que en ninguna de mis películas hay buenos y malos tradicionales de Hollywood? Eso es interesante desde el punto de vista artístico. Pero para el mercado global necesitamos arcos morales claros. El público necesita saber por quién hacer barra, a quién odiar, a quién amar. ¿Has notado que todas mis protagonistas femeninas son complejas, contradictorias, profundamente humanas? Sí, pero un poco de simplificación no vendría mal para el mercado masivo. Personajes más accesibles. Pedro se levantó lentamente, como un depredador preparándose para el salto final. ¿Has notado que nunca explico todo, que dejo espacios para que el espectador piense, sienta, interprete? Exacto, ese es exactamente el problema que yo puedo solucionar. Richard se levantó también. El público moderno quiere que le den todo masticado. No quiere trabajar para entender una película después de pagar $20. Pedro caminó hacia Richard, acortando peligrosamente la distancia entre ellos. Richard, ¿sabes cuál es la diferencia fundamental entre tú y yo? ¿Cuál, Pedro? Tú fabricas productos desechables. Yo creo arte eterno. Richard soltó una risita nerviosa que resonó hueca en la sala. Pedro, con todo respeto, el arte que no se vende masivamente es solo masturbación intelectual. Yo te estoy ofreciendo la oportunidad histórica de llegar a cientos de millones de personas que van a ver versiones mutiladas y irreconocibles de mis historias. Van a ver versiones mejoradas, optimizadas. Richard comenzó a elevar la voz. Versiones que realmente importen globalmente, que generen conversación mundial, que cambien vidas a escala masiva. Pedro lo interrumpió con una sonrisa que podría haber congelado el mismísimo infierno. Richard, creo que ha llegado el momento de mostrarte algo muy especial. Salieron de la sala de proyecciones y regresaron a la oficina principal. Pedro se dirigió directamente a su computadora y comenzó a teclear con la precisión de un cirujano realizando una operación de vida o muerte. ¿Qué haces exactamente?, preguntó Richard, sintiendo por primera vez una punzada de nerviosismo genuino recorriendo su columna vertebral. Investigando un poco sobre ti. Pedro no levantó la vista de la pantalla. Es absolutamente fascinante lo que se puede encontrar en Internet cuando sabes exactamente dónde buscar y tienes los contactos correctos. Los dedos de Pedro volaban sobre el teclado como los de un pianista virtuoso interpretando una sinfonía de venganza. Richard sintió un nudo cada vez más grande creciendo en su estómago como una serpiente enrollándose. ¿Investigando qué exactamente, Pedro? No entiendo por qué es relevante. Pedro se giró lentamente con una sonrisa que prometía dolor exquisito y meticulosamente planificado. Todo, Richard. Absolutamente todo sobre el gran,
poderoso e intocable productor de Hollywood que quiere mejorar mi humilde trabajo español de segunda categoría. En la pantalla comenzaron a aparecer artículos de periódicos, fotos comprometedoras, documentos legales oficiales que hicieron palidecer a Richard como si hubiera visto el fantasma de su propia destrucción profesional. Pedro, yo no sé qué estás buscando específicamente, pero creo que deberíamos concentrarnos en nuestro negocio pendiente. SH. Pedro levantó un dedo con autoridad teatral. Se está poniendo muy interesante. ¿Sabías que tengo muchos amigos periodistas veteranos en Los Ángeles? Gente del Hollywood Reporter, Variety, TMZ, Deadline, personas que saben cosas absolutamente fascinantes sobre ciertos productores supuestamente exitosos y respetables. Richard se sentó pesadamente en la silla de cuero, sintiendo por primera vez desde que entró a esa oficina que tal vez había cometido el error más garrafal y devastador de toda su carrera profesional. Mira esto, Richard. Pedro giró la pantalla hacia él como un fiscal presentando evidencia irrefutable. Richard Steinberg Productions bajo investigación federal por evasión fiscal masiva. Interesante desarrollo, ¿no te parece? La sangre se drenó completamente del rostro de Richard como agua por un desagüe. Eso se resolvió legalmente. Fue un simple malentendido contable. Mis abogados lo arreglaron. ¿Y esto otro? Pedro cliqueó otro enlace con sadismo calculado. Demanda colectiva millonaria contra Steinberg por acoso laboral sistemático y discriminación sexual. Vaya, qué patrón tan interesante. Pedro, escucha, puedo explicarte. Oh, pero hay muchísimo más material. Pedro siguió navegando como un detective destapando un caso. Ex empleadas denuncian ambiente tóxico y abusivo en Steinberg Productions. ¿Conoces personalmente a Jennifer Walsh, Richard? Richard se puso pálido como papel de arroz. Ella era una empleada problemática y mentirosa. Fue despedida justificadamente por incompetencia total. Según su testimonio legal jurado, fue despedida inmediatamente después de rechazar tus, digamos, avances románticos no solicitados. Pedro leyó directamente de la pantalla con voz de locutor de noticias. Steinberg me dijo textualmente que si no era más colaborativa y comprensiva, con él, mi carrera en Hollywood había terminado para siempre. Eso es una mentira absoluta. Una completa y maliciosa mentira. Pedro continuó implacablemente, disfrutando cada segundo. ¿Y Sarah Kim? ¿Y Mónica Rivera? ¿Y Angela Thompson? ¿Y Crystal Martínez? Todas con historias muy similares. Richard. Qué coincidencia tan extrañamente consistente, ¿no crees? Richard se levantó bruscamente, derribando su silla. Ya basta. Esto no tiene absolutamente nada que ver con nuestro negocio cinematográfico. ¿No tiene nada que ver? Pedro se recostó en su silla como un gato satisfecho. Porque verás, Richard, resulta que tengo una amiga muy querida y poderosa en Los Ángeles. Salma Hayek. ¿La conoces personalmente? El nombre cayó como una bomba nuclear en la habitación. Richard se desplomó en su silla como un edificio colapsando. Salma me contó una historia muy interesante sobre ti hace algunos años. Pedro continuó con voz suave pero absolutamente letal. Sobre una reunión privada que tuvieron en tu oficina, sobre ciertas propuestas indecentes que le hiciste para conseguir papeles principales. Salma malinterpretó completamente la situación. Malinterpretó cuando le dijiste explícitamente que para conseguir el papel principal de tu próxima película tenía que ser más amigable y acogedora contigo. Malinterpretó cuando cerraste la puerta de tu oficina con seguro y le dijiste que así funcionan realmente las cosas en Hollywood. Richard estaba sudando profusamente como si estuviera en una sauna. Pedro, esto es completamente irrelevante para nuestro trato comercial. ¿Irrelevante? Pedro se levantó lentamente como un juez pronunciando sentencia. Richard, realmente, honestamente, ¿crees que voy a hacer negocios millonarios con un depredador sexual confeso? Yo no soy ningún depredador. Soy un hombre de negocios exitoso y respetado. Pedro presionó un botón en su teléfono con dramatismo perfecto. Carmen, ¿podrías conectarme urgentemente con Salma Hayek, por favor? Dile que es extremadamente urgente y que se trata de Richard Steinberg. Los ojos de Richard se abrieron como platos de terror puro. ¿Qué carajo estás haciendo, Pedro? Verificando información de fuentes primarias, Pedro sonrió como el diablo. Salma está en Madrid promocionando su nueva película de Netflix. De hecho, va a venir directamente aquí en... Consultó su reloj teatralmente. Exactamente 15 minutos. No. Esto es una emboscada premeditada. ¿Una emboscada? No. Richard.
Esto es justicia poética en su máxima expresión. El intercomunicador sonó como una campana funeral. Pedro, Salma está subiendo en el ascensor. También llegaron los periodistas internacionales que invitaste esta mañana. ¿Qué periodistas? Richard gritó como un animal herido. Pedro caminó hacia la ventana, contemplando Madrid con la serenidad absoluta de un general que ha ganado la guerra más importante de su vida. Llamé temprano esta mañana a algunos amigos queridos del país, La Vanguardia, The Guardian, y por supuesto, a mi contacto personal en Variety. Les dije que tenía una historia absolutamente explosiva sobre cierto productor americano muy conocido. Richard se puso de pie tambaleándose como un borracho. Pedro, escúchame, podemos arreglar esto civilizadamente. Puedo ofrecerte mucho más dinero. 70 millones, 100 millones, 150 millones, 150 millones. Pedro se giró con curiosidad académica. Richard, ¿sabes realmente cuánto vale mi integridad artística personal? ¿Cuánto? Dime cualquier precio. Todo es negociable. Es completamente invaluable. Pedro sonrió como un santo. Literalmente no tiene precio en este universo material. La puerta se abrió dramáticamente y entró Salma Hayek, radiante de belleza y furiosa como una diosa azteca vengativa. Detrás de ella, 5 periodistas profesionales con cámaras profesionales y grabadoras digitales. Richard Steinberg. Salma lo señaló con el dedo como una acusación divina. ¿Así que sigues por el mundo mejorando el cine de otros directores talentosos? Richard intentó desesperadamente huir hacia la puerta, pero Pedro lo bloqueó físicamente. Oh no, Richard. La función teatral apenas está comenzando. Tú eres el protagonista. Uno de los periodistas de Variety encendió su cámara profesional. Señor Steinberg, ¿es completamente cierto que ofreció 100 millones de dólares por los derechos completos de las películas de Pedro Almodóvar para hacer remakes americanos comerciales? Sin comentarios. Absolutamente sin comentarios. Richard se cubrió el rostro desesperadamente. Salma se acercó peligrosamente como una pantera. ¿Es cierto que le dijo específicamente a Almodóvar que sus películas necesitaban menos personajes homosexuales para ser verdaderamente comerciales en el mercado global? Los flashes comenzaron a dispararse como ametralladoras de luz. Richard estaba completamente atrapado como un animal salvaje en una jaula de cristal. Pedro se dirigió a las cámaras con la elegancia natural de un actor consumado de teatro clásico. Señores periodistas distinguidos, el señor Steinberg me propuso muy seriamente convertir Todo sobre mi madre en una comedia romántica ligera protagonizada por Meryl Streep. Quería eliminar completamente todos los personajes transgénero porque, según sus palabras textuales, no venden bien en ciertos mercados conservadores. Los periodistas escribían frenéticamente como si estuvieran documentando historia. También quería convertir La ley del deseo en una historia completamente heterosexual protagonizada por Sandra Bullock y Ryan Reynolds, continuó Pedro implacablemente, y propuso crear un parque temático comercial llamado Almodóvar Land en Orlando, Florida, con montañas rusas basadas en mis películas. Las carcajadas incrédulas de los periodistas llenaron toda la oficina como música sinfónica. Salma se plantó directamente frente a Richard como una guerrera. ¿Recuerdas perfectamente lo que me dijiste en aquella reunión privada de 2018, Richard? ¿Recuerdas tus palabras exactas, literales? Richard temblaba como una hoja en tormenta. Salma, por favor, te lo suplico. Le dijiste a Pedro que el público americano no quiere ver mujeres sufriendo en pantalla. Salma se dirigió directamente a las cámaras. Pero a ti te encanta hacer sufrir a las mujeres reales en la vida real. Pedro se acercó a Richard con la grabadora digital que había estado funcionando silenciosamente durante toda la reunión. Richard, ¿quieres escuchar tu propia voz inmortalizada? Tienes algunas frases absolutamente memorables y reveladoras. Presionó play ceremoniosamente. La voz arrogante de Richard llenó toda la habitación como un fantasma acusador. El público americano no quiere ver mujeres sufriendo 2 horas. Demasiados homosexuales para el mercado masivo. Cambiar los personajes transgénero por algo más universal y vendible. Parques temáticos con montañas rusas. Masturbación intelectual europea. Los periodistas estaban absolutamente eufóricos. Esta era definitivamente la historia periodística del año entero. Richard se desplomó completamente en una silla, totalmente derrotado y destruido. Pedro, ¿por qué me haces esto? Pedro se acercó y le habló con una voz suave pero absolutamente implacable. Porque, Richard, hay cosas sagradas en este mundo que simplemente no están en venta a ningún precio.
Mi alma artística es definitivamente una de ellas. Y así fue como el genio de la Mancha demostró que hay cosas en este mundo que no tienen precio. Richard Steinberg regresó a Hollywood completamente humillado, su carrera destruida por sus propias palabras grabadas. Los periódicos internacionales publicaron la historia durante semanas, pero lo más hermoso de todo es que Pedro demostró algo que Hollywood había olvidado, que el arte verdadero no se puede comprar, mejorar, ni americanizar. Si esta historia te emocionó tanto como a mí, dale like, compártela con alguien que necesite recordar que la integridad vale más que cualquier cheque millonario, y suscríbete porque tengo más historias increíbles de cómo los genios españoles humillan a los arrogantes de Hollywood. Nos vemos en el próximo vídeo.